Bienvenidos, manitas. El vídeo de hoy es una petición de Marilú Sajita. Me contaba que todos los días la visitan una parejita de pajarillos y me pidió si podíamos prepararle un hogar para pasar este invierno. Pues ya está listo, aquí lo tienes. ¿Queréis ver el paso a paso? Pues venga, acompañarme, que empezamos. Para hacer esta casita vamos a necesitar madera y yo la voy a utilizar de una caja de frutas que ya tengo aquí desmontada. Lo primero vamos a ir marcando las medidas. Yo para cada lateral voy a utilizar dos piezas que voy a unir. La altura para los dos laterales va a ser de 10 centímetros y vamos a cortar 4 piezas. Para las piezas que serán el frontal y la trasera de la casita vamos a cortar 4 piezas de 15 centímetros. Y ahora vamos a lijarla para quitar las astillitas que pueda tener la madera. A las 4 piezas que hemos cortado a 15 centímetros, para hacer el pico de la casita vamos a marcar 5 centímetros desde la parte de arriba hasta abajo. Y ahora vamos a cortar desde esta marca que hemos hecho a la esquina opuesta. Y ya tenemos formado el pico de arriba. Para reforzar los laterales voy a coger esta pieza, que esta formaba parte de la base de la caja, y voy a cortar piezas a 9 centímetros. Y voy a necesitar 8 piezas. Ahora vamos a hacerle la entrada a la casita y lo vamos a hacer antes de pegar las piezas porque así nos será más fácil. Vamos a colocarlas juntas, las voy a sujetar con una cinta adhesiva para que no se me muevan y vamos a hacerle un círculo. El tamaño, el que prefiráis. Yo lo he hecho de 4 centímetros de diámetro. Y ahora vamos a cortarlo. Hola a todos, ¿qué os parece el trabajo de hoy? ¿Os está gustando? ¿Sí? ¿Y no estáis suscritos? ¿Aún no lo habéis hecho? Pues venga, ¿a qué esperáis? Es gratis. Aquí abajo en el botón rojo de suscribirse. Y muy importante, al ladito tenéis que activar la campanita en todas las notificaciones para que YouTube os avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Así que no os entretengo más. Sigamos con el vídeo. Ya tenemos las piezas cortadas y lijadas y ahora vamos a empezar a montar. Como esta casita va a ser para el exterior, yo voy a utilizar cola blanca o cola de carpintero. No utilicéis silicona porque con los cambios de temperatura puede que alguna pieza se nos despegue y los inquilinos se nos puedan quejar. Para hacer la base vamos a hacer un cuadrado de 12 por 12, un centímetro más por cada lado de nuestra casita. Lo vamos a pegar y lo voy a hacer doble, con lo cual vamos a cortar 2 cuadrados de 12 por 12. Depende del ancho de vuestra caja de frutas, pues os dará con una madera o tenéis que hacer una unión como voy a hacer yo. Y para hacerlo más resistente, en vez de pegarlo en la misma posición, lo voy a pegar así cruzado y así hará más fuerza. Mientras se me secan las piezas, pues os quería enseñar esta otra casita de pajaritos. Es preciosa, no la he hecho yo, la he comprado en el Teddy, esa tienda que es nuestra perdición y que muchas de nosotras sí que conocemos. Bueno, pues me ha costado 3,50 €, yo veo un precio que está muy bien. Os la quería mostrar para que sepáis que hay otra opción si podéis conseguir esta casita y no tenéis ganas de haceros vuestra propia casita de pájaros. Yo esta tengo pensada decorarla con un estilo más invernal, pensando ya también en la Navidad. Decidme en los comentarios si queréis que os prepare un vídeo decorando esta casita. Pues vamos a seguir. Ya están secas, ha pasado 1 hora y media o así más o menos. Le quitamos la cinta que estaba sujetándolo y ahora el interior lo voy a teñir. Cuando se seque el tinte, lo que sí que voy a hacer va a ser aplicarle una capa de barniz para protegerlo
y así nos durará mucho más tiempo. Pues ya está completamente seco. Le vamos a dar la vuelta y vamos a trabajar en el exterior de la casita. Que lo que voy a hacer es utilizar estos palitos de manualidades, o también se llaman depresores, creo, y los vamos a ir pegando por los 4 laterales. Y lo que primero vamos a hacer va a ser, en uno de los lados, cortar en recto. Aquí, por ejemplo, no me llega hasta el final, pues lo que haré será cortar por aquí y añadir otro pedacito. Lo vamos a ir pegando todo con cola blanca. Vamos a ir pegando uno al lado del otro y lo vamos a dejar secar. Y cuando esté seco, cortaremos el sobrante. Y ahora sí que ya vamos a montar la casita. Y vamos a ir pegando los laterales por el interior en la fachada. Y ahora vamos a pegar ya la casita a su base. La vamos a enrasar, a poner en línea en la parte de atrás de la base. Pasamos a hacerle el tejado. Para ello voy a utilizar la base de las cajas de frutas, que fijaros, es una madera súper finita, pero este no va a ser el acabado final. Arriba le voy a poner corteza, entonces no quiero que tampoco quede un tejado demasiado gordo, así es que la base donde pegar la corteza la hacemos con estas piezas que son muy finitas y vamos a unirlas. La medida 8,5 centímetros, que es lo que mide de aquí a aquí, dándole un poquito de vuelo. Y para el largo 13 centímetros, que vamos a pegar el tejado aquí enrasado a la parte de atrás, igual que hicimos con la base, para que no nos estorbe a la hora de colgar la casita. Pues vamos a pegarlo con cola blanca, cortamos un par de piezas para que nos haga fuerte, igual que hemos estado haciendo hasta ahora. Esta de aquí no la peguéis muy al ras, que tiene que apoyar aquí y nos puede molestar. Y tenemos que dejarlo secar poniéndole peso encima. Y ahora vamos a teñir y a barnizar el tejado por el interior. Se me olvidó por completo hacerle aquí el agujerito para colocarle el palito para que se apoye el pájaro. Esto hacerlo antes de pegar las piezas. Será mucho más fácil, pero bueno, voy a intentar hacerlo sin hacer ninguna destroza y voy a coger una broca. Yo voy a utilizar esta ramita, una broca que sea más o menos del mismo grosor que la ramita. Marcamos el centro y vamos a ver si no se nos estropea. Simplemente lo que tengo que hacer es rebajarle la parte de los palitos, no hace falta atravesarlo. Ahora voy a darle color al exterior de la casita y también voy a utilizar el tinte para madera, pero en esta ocasión lo voy a rebajar con agua para que el tono que me salga sea mucho más clarito. Pues vamos a montar ya el tejado y lo primero, un palito de estos de manualidades, este en esta ocasión es cuadrado, pero también nos sirve el redondo. Y lo vamos a pegar justo aquí en la esquinita para que apoye el tejado. Y vamos a pegar estas dos piezas con cola blanca.
Pues ya pasamos a formar el tejado y yo voy a utilizar esta corteza que la tengo en estas láminas. Si no tenéis de estas láminas que son finitas, si queréis hacerlo con corteza normal de árbol, procurad escoger alguna que sean más delgadas. Si no, pues esas láminas de corcho que venden, cortáis también pedacitos, cuadraditos como he hecho yo, y también os puede servir. Y si no, pues también podéis hacer todo el tejado lleno de musgo. Queda muy bonito. Para que se me aguante mientras seca la cola, voy a ponerle unos puntitos de silicona, pero solamente es para que se seque la cola y no se me caigan todas las tejas. Y ya pasamos a ir pegando el musgo, tanto por el tejado como por la base. Pues ya está la casita terminada y ya solo queda protegerla. Yo la voy a barnizar, como siempre, con un barniz en spray, en acabado mate, y en esta ocasión, como va a ir en el exterior y quiero que me dure tiempo, le voy a aplicar 3 capas, dejando secar entre capa y capa. Os quiero mostrar también esta otra que tengo hecha de hace mucho tiempo. El vídeo está en el canal, por si no lo habéis visto. Por aquí por la esquinita y en la cajita de descripción os dejaré el enlace al vídeo. Y esta está hecha con cartón, es simplemente decorativa para el interior y es una cajita. Bueno, pues ahora aplico el barniz, la dejo secar y os la muestro colocada en su sitio. Y como veis, ya está listo para colgarlo en el jardín, terraza o balcón. Ya os contaré si es del agrado de alguna familia y decide instalarse. Sería genial. Espero que os haya gustado y me regaléis dedito arriba y, sobre todo, compartir esta idea en vuestras redes sociales. Gracias por acompañarme hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.